Buenos días. Estamos en su programa de Aires Sinodales, en el segmento que nos permitirá ver hoy el fortalecimiento de la democracia y la defensa y promoción de los derechos humanos. La Iglesia está llamada a servir a la humanidad y esta presencia la realiza desde la evangelización, en su dimensión social. Es en la sociedad donde tiene que hacerse presente el reino de Dios. Ciertamente la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación, el cuestionamiento recíproco que en la historia se establece entre el evangelio y la vida concreta. Esa vida concreta, personal, comunitaria y social del hombre. Esto implica que como discípulos misioneros hagamos nuestra evangélicamente y desde la perspectiva del reino las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación de todo ser humano y a trabajar juntos con los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser humano. Como bien lo expresa el Papa Francisco, desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que se expresa y se desarrolla en toda acción evangelizadora. Es decir, que todo esto nos motiva y nos lo inspira el Evangelio, hecho cuerpo social en la doctrina social de la Iglesia. Uno de los ámbitos sociales de gran importancia para el desarrollo de los pueblos es el de la democracia, que fue analizada por los obispos en Aparecida en el 2007 y donde reconocía un cierto progreso democrático que se demuestra en distintos procesos electorales. Pero también dejaron claro que muchas veces se ha utilizado la vía electoral para obtener el poder, el cual después es ejercido de forma autoritaria a través de regímenes neopopulistas que se han aprovechado del desprestigio de las instituciones públicas del Estado y de los partidos políticos, a la vez que navegan ellos también en el malestar del pueblo. Esta realidad no solo no ha cambiado, sino que se ha profundizado en muchos países, incentivada ¿por qué? Por la grave crisis ética en el ejercicio de la política, en los partidos políticos, así como en los gobiernos, que ha generado, dicen nuestros obispos, una masiva corrupción, la compra de conciencia por el factor económico y en algunos países por el narcotráfico, así como políticas públicas desfasadas de las necesidades de los más pobres y de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los pueblos ancestrales, que no respetan la tierra ni la ecología, provocando entonces
una creciente pobreza y desigualdad social. Como se constata en el proceso de escucha, esta lamentable crisis ética de las instituciones políticas y del gobierno, así como la ausencia de la centralidad de la dignidad humana en las políticas públicas, ha llevado a que se generen flagrantes violaciones de los derechos humanos y que algunos parlamentos o congresos legislativos aprueban leyes injustas por encima de los derechos humanos y de la voluntad popular. Todo esto trae como consecuencia que la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, las dirigencias políticas y los sistemas de justicia. Algo puede ser legal, pero no es legítimo, no es justo. Y por eso no surgen liderazgos democráticos ejemplares que promuevan una cultura del encuentro y una búsqueda del bien común por encima de los intereses particulares. En esta situación el pueblo entonces se siente vulnerado, sin derechos, reprimido y constata que se usa el poder para crear leyes que coartan la libertad. Y quienes más sufren esto son los migrantes, las mujeres, los pueblos originarios, el campesinado, los privados de libertad, los trabajadores, los desplazados, la madre tierra, quienes tantas veces no encuentran mecanismos para cambiar esta situación. En muchos lugares, los defensores de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza y de los pueblos originarios han sido amenazados y hasta asesinados. Por eso es importante reflexionar en todo esto, porque las voces que resonaron en el proceso de escucha expresan que da esperanza el testimonio de tantos mártires y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. La resistencia de los pueblos originarios y de las comunidades defendiendo sus derechos nos llenan de esperanza. En el próximo segmento de Aires Sinodales continuaremos con este tema de el fortalecimiento de la democracia y la defensa y promoción de los derechos humanos. Dios les bendiga.